Bueno, repito para que quede grabado nuevamente. En la industria no solo existen los sistemas térmicos, sino que también existen los sistemas eléctricos. En este caso, el sistema eléctrico, la energía eléctrica viene siendo un recurso. Y como veníamos hablando, los recursos desde la eficiencia energética hay que optimizar. ¿Cierto? Hay que regular su uso porque literalmente la electricidad cuesta billete, cuesta telillegar, cuesta dinero. ¿Ya? Entendido. Ahora, antes de hablar de la optimización, es necesario hablar de cómo llega la energía a la industria o a nuestros hogares en general. Entonces, me permito leer los pasos a paso y vamos explicando. Inicialmente, los generadores eléctricos producen energía eléctrica en las centrales generadoras, produciendo potencias muy elevadas. Es decir, un generador genera energía, ya sea a partir de energía geotérmica, energía hidráulica, energía a partir de la biomasa, energía a partir del petróleo, para poder generar potencia a través de un generador. La mayoría de las veces lo que se hace es que se busca que el elemento o la fuente de energía produzca un movimiento. Al producir ese movimiento, se pasa a un generador. ¿Cómo funciona un generador? Un generador funciona a través de inducción electromagnética. Al mover los embobinados se genera una inducción electromagnética que genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético nos genera una diferencia de potencial, el cual es inducido y se transfiere a través del cableado. Eso es algo básico que ustedes deben conocer ya de cuando vieron electrotecnia, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. Correcto. Claro, Entonces, física todo 2. empieza con la generación, ya sea de una hidroeléctrica, correcto. Aunque, bueno, la parte de los generadores se ve más en electrotecnia. En física, Y transformadores también. en física 2 les enseñan son los conocimientos básicos de resistencia, de series paralelos, de campos electromagnéticos, de Las que leyes de los manes, eso todo raro. las leyes de Kirchhoff que nadie nunca usa. Este man. La ley de la mano derecha para los campos electromagnéticos, que si va entrando al tablero, entonces va hacia arriba o hacia abajo, se anulan, son positivos. ¿Sí recuerdan? Sí, claro. Y todo Sí, eso sí. lo aplican en electrotecnia, donde utilizan los diagramas fasoriales, donde calculan la potencia activa, la potencia aparente y la potencia real. Y entre otras cosas, donde ustedes no ven una asignatura que se llama máquinas eléctricas. Nel. No, sí, solo ¿Hasta dónde llegan ustedes? y física. Sí, ¿Hasta la dónde? parte eléctrica, puro física 2 y electrotecnia, así como... Solo llegan hasta electrotecnia. Sí, sí. ¿Y hasta dónde llegan en electrotecnia? ¿Alguien se O acuerda? sea, vemos electrónica y electrotecnia. Sí. Llegamos hasta motores trifásicos, ¿no? No, arriba. Hay veces que como el tiempo Sí, alcance, sí, llegan motores. a la parte de electro... Bueno, de electrónica. de electrónica digital. Electrónica digital vemos también. O sea, pero la electrónica es más para controladores y esas cosas, ¿cierto? Es para cosas pequeñas, no para cosas grandes. ¿Cierto? Algo así. Porque se supone que, a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es la electrónica y una cosa es la eléctrica. La electrónica se trata de los microcomponentes y la eléctrica se trata de los macrocomponentes, de los transformadores, generadores y esas cosas. La electrónica se encarga de la parte de los circuitos y esas cosas, de cosas más pequeñas, más nano. Sí, sí, ¿Ya? sí. Por eso es que existe la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica. ¿Ya? Por eso quiero saber qué ven ustedes o qué alcanzan a ver ustedes en ingeniería electrónica, en electrónica que ven. Pues vemos lo que son motores, Alcanzan a ver, los ven desfases, motores en Ese electrónica.
Sí, en electrónica, electrotecnia vimos motores eléctricos y vimos parte eléctrica digital. ¿Y vieron diseños de arranque de motores o algo así? No. ¿Vieron lo que es el arranque estrella delta? No, pero sí los motores eléctricos. Nosotros dimos eso de manera muy general, de El una forma arranque, muy básica, pensaría yo. el arranque estrella, el arranque delta y el arranque estrella delta. Sí, sí, Que vimos, pero como dice, iba muy como Se le oye entrecortado al que está hablando, no sé. sí. que el Andrés tiene lag. Andrés, tienes lag. No sé si es mental o si es de la red. ¡Oh! Ay, pesado, pesado. Muy fuerte, muy fuerte. Mentira, mentira, es molestando. Es molestando, es molestando. Sí, entonces ustedes alcanzan a ver motores y alcanzan a ver, o sea, ven pura teoría, ¿cierto? Sí, más que todo teoría. Bueno, porque nosotros en UPB sí vemos una asignatura que se llama máquinas, ¿ves? Máquinas térmicas, no, hombre. Eléctrica. Máquinas eléctricas. Tenemos una asignatura que se llama máquinas eléctricas y tenemos laboratorio y tenemos que diseñar sistemas de arranque para motores, trifásicos, monofásicos. Todo eso, todo Nosotros eso, en todo eso. electrotecnia ni laboratorio hicimos de nada. También, Correcto, correcto. Entonces, ajá. entonces ya sé más o menos para poder ir alimentando la parte. Entonces, comenzamos nuevamente. Entonces, todo empieza por los generadores. Luego, se generan potencias muy elevadas. Esta potencia elevada, nosotros no nos sirve entregarla porque puede generar muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque la corriente, recuerden que la corriente como forma de energía, que son los electrones, se pierden por calor. A mayor corriente se genera mayor calor. Entonces no nos interesa que la corriente... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Castelar? Yo no. No, no dijiste algo, pero ¿cómo que? ¿Qué fue? ¿Tú dijiste algo? No, yo no. Ok. Bueno. Nuevamente, entonces estas potencias muy elevadas a nosotros no nos sirve entregarlas directamente. Entonces lo que se hace es disminuir, sí, lo que se hace es, perdón, elevar la tensión para disminuir la corriente. Al disminuir la corriente es más fácil de transportar y existen menos pérdidas, ¿cierto? ¿Cómo se hace el cambio manteniendo la potencia, minimizando la corriente y aumentando el voltaje? A través de los famosos transformadores. Dependiendo del número de vueltas de los embobinados, se puede transmitir corriente inducida a través de un embobinado a otro. Correcto, ¿recuerdan esa parte de la electrotecnia? Sí. Sí, claro. Claro, una corriente inducida, sí, sí. Entonces, lo básico. Arriba ahora se le quitan ni. Ahora, para el transporte de esta energía eléctrica hacia los centros de consumo, ahora es que acaba de llegar lo de la corriente inducida. No, ya tengo la internet. Bueno. Ya, está bien. Ahora, para el transporte de esta energía eléctrica hacia los centros de consumo se utilizan redes de transporte para luego pasarlas a redes de distribución. ¿Qué son las redes de transporte y las redes de distribución? Las redes de transporte son literalmente los tipos de cableado. Las redes de transporte son más gruesas porque permiten mayor paso de corriente para evitar menos pérdidas. Y las redes de distribución son más cómodas para las habitaciones, son más fácil de instalar y son más delgadas el cableado. El número de torones, si no estoy mal, es menor. ¿Correcto? ¿De qué? Y por un, ¿cómo? Para evitar las corrientes de ¿Número de Foucault. qué? Ah, es correcto. El número de torones. Te dejé loco. Creo que son toros grandes.
¿No sabes qué son los Grande, torones? No, ay, No. no, no es un toro grande. A ver, vamos a ver si no estoy equivocado Calzones grandes. en lo que es un toro. A ver, tú sabes un cable, ¿cierto? Un cable muchas veces Sí, no un cable, un cable. no está conformado por un único filamento, ¿cierto? Ah, ok, ya estoy viendo aquí. O sea, eso es el cable de manera helicoidal. Es correcto. Un torón, entonces, ¿qué es? Muchas veces el cable lo que viene como armado por grupitos, ¿cierto? Tú has visto cuando tú a veces desarrollas un cable, viene como un bultico que se encuentra trenzado helicoidalmente, al lado otro bultico que se encuentra trenzado helicoidalmente, y así sucesivamente, y eso conforma el cable completo, ¿cierto? Claro. Ahora, si quieren, podemos buscar aquí internet Oye, para que lo legalmente vean más estaba, ¿no? claro. Torón. Toro Esto, grande. bueno, es el mismo ejemplo para los cables de sujeción. ¿Ya? Cada uno de estos elementos, de estos grupitos de cables, se llaman torones. ¿Ya? Un cable grueso está conformado por varios torones. Por varios torones, es correcto. Aprendimos algo nuevo hoy. Lo que uno aprende día a día. La verdad, sí. Aprendimos algo nuevo hoy. Listo. Entonces, dependiendo del número de torones y del grosor del cable, va a ser de alta o de baja de transporte o de distribución. Y por último, esta energía nos llega a nuestros hogares reduciendo la tensión utilizando los transformadores de baja que se encuentran cerca de nuestros hogares, los que se disparan cada ratico las cañuelas. Los que se disparan cada ratico las cañuelas. Ajá. Ajá, ingeniero, ¿verdad? Estas cañuelas vienen siendo ¿qué? Vienen siendo de seguridad. Cuando existe una alta tensión, las cañuelas Ajá. hacen lo que nosotros conocíamos anteriormente como los fusibles. Son los elementos de sacrificio. Cuando existe una alta tensión, para evitar que haya daños en la red o en el transformador, las cañuelas se disparan para desconectar la red completamente. Por eso es que muchas veces se disparan. Cuando hay mucha carga, digamos que las redes con las cañuelas normalmente se disparan en épocas de mucha demanda energética, por ejemplo, como en diciembre. En diciembre es muy común que las cañuelas de muchos barrios, sobre todo del centro, se disparen. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda energética. Como hay mucha demanda energética, el pobre transformador viejito no puede sostener toda la energía del sistema. Entonces, para evitar dañarse, se desconecta automáticamente del sistema. ¿Qué vas a hacer electricaría que no vale nada? Y Electric Caribe viene y se demora como 3 horas en subir esa cañuela otra vez. 3 horas. No, que 3 horas. Oye, Castelara, ya que demoran una Eso es semana rápido, con- eso es rápido. Acá son semanas. El moñito demoran 3 semanas con las cañuelas. Toca cogerla directamente de la alta tensión. Joder, qué desastre, ¿vale? Bueno, esas son las cañuelas, hacen las veces de fusible, para evitar que el transformador y ese equipo se dañe. ¿Ya? Solo que a diferencia del fusible, el fusible es un elemento de sacrificio. Cuando se sube la tensión, el fusible se quema, las cañuelas simplemente se desconectan. ¿Ya? Sí, ingeniero. Ya. Esa es la diferencia. Del resto funcionan exactamente de la misma forma. Entonces, esto es cómo funcionan los sistemas de distribución de la energía eléctrica y así llega la energía tanto a todas las industrias como a nuestros hogares. Entonces, ahora, el principal factor que hay que tener en cuenta y lo que todos conocemos por obviedad, y me encanta porque el documento que lo leí decía que hay estudios que demuestran que, esto es obvio, obviamente, que una correcta administración de la energía eléctrica es lo que nos va a permitir optimizar el flujo eléctrico o el consumo eléctrico. ¿Cómo se hace una correcta administración de la energía eléctrica? 2 puntos principales. Primero, reducir la operación innecesaria del equipo representa un potencial significativo de ahorro de energía.
Es decir, lo que no se esté usando, que se apague. Apagado. Y los dispositivos automáticos ofrecen tantas ventajas significativas a su contraparte humana. Muchas veces, el hecho de la presencia humana hace que se consuma mucha más energía, porque hay veces que hay equipos que no se recomiendan apagar y prender, por ejemplo, los motores eléctricos, y ya más adelante lo vamos a ver. Cuando encendemos un motor eléctrico, él tiene un pico de potencia y luego se regula. Si tenemos reguladores de dispositivos automáticos que evitan ese pico, en vez de estar encendiendo y apagando ese motor, se va a reducir el consumo de energía. ¿Correcto? Entonces, minimizar la presencia humana mejora la administración de la energía eléctrica. Esos son los dos puntos que hoy en día merecen la pena para hablar de la disminución o el ahorro de la energía. La automatización y la autorregulación. Ahora, ¿cómo se aplican estos elementos? Se tiene que hacer simplemente una metodología muy fácil. Se trata de la recopilación de información de energía en una empresa, y esto nos ayuda a, primero, interpretar y controlar variables energéticas. Es decir, ¿qué está ocurriendo en mi empresa? Segundo, un costeo efectivo del producto. Nos permite saber exactamente cuánto estamos consumiendo y cuánto nos va a llegar, y tener un estimado de los costos que nos vamos a gastar. Ahora, generamos también indicadores de desempeño que nos permiten evaluar la eficiencia de los procesos, la detección de anomalías y el uso de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si detectamos fallos y analizamos las características de nuestro sistema, podemos ver dónde podemos hacer cambios, dónde hay fallas y dónde podemos mejorar nuestro proceso, por ejemplo, añadiendo automatización. Se reducen los picos de demanda, que son factores muy importantes porque las empresas surtidoras o distribuidoras de energía cobran cuando muchas veces las empresas alcanzan su potencia máxima. Aumenta el costo de cobro en alrededor de un 30% de lo que normalmente les llega. O sea que sube un pocotón cuando se utiliza al máximo la carga de la planta. O sea que eso no le conviene a las personas. Bien, bien. Claro, claro. Listo. Entonces, hablando de la administración, hablamos de los controladores de encendido y apagado. Simplemente son elementos como los termostatos que permiten encender o apagar un elemento automáticamente. Conocemos muchos, existen muchos. No sé si soy yo, pero entrecortado. Eres tú, porque yo te escucho entrecortado a ti. Efectivamente. Effective Wonder. Ahora, los controles de encendido y apagado existen de muchos tipos. Por ejemplo, están los controles de tiempo, que son los tipos mecánicos, y más recientemente los de tipo electrónicos, que controlan el encendido y el apagado automático de ciertos equipos cuando sean necesarios. Los interlocks, que pueden conectarse al cableado, y cuando se termina o se deja de suministrar energía, evitan cualquier entrada de elemento. Básicamente, los interlocks son las famosas paradas de emergencia. Cuando yo presiono la parada de emergencia, todo mi sistema se detiene. No entra ni sale nada de la maquinaria o del equipo que estemos manejando. Y uno de los más claros ejemplos que vemos todos los días en las calles es la famosa fotocelda. ¿Por qué creen ustedes que las lámparas de la calle, justo cuando anochece, inmediatamente se encienden? Porque todas Son fotoresistencias. fotoceldas, específicamente. Todas las lámparas en la parte superior, si ven, tienen como una cosita redondita. Esa cosita redondita se conoce como fotocelda. Es un elemento fotosensible que cuando ve, literalmente, cuando siente que ya no hay luz, activa o desactiva un circuito. En este caso están programadas para que cuando ya no haya luz por encima de ellas,
la fotocelda active el sistema de alumbrado. Entonces son sistemas de autorregulación que dicen, bueno, sí, No diga, ya al final le pregunto. son elementos de autorregulación que automáticamente dicen, bueno, aquí no hay luz, entonces necesito luz. Aquí hay luz, ya no necesito luz artificial y me apago. Pero eso Lo malo de ese que no son, o sea, ¿No son qué? Yo creí. o sea, al instante que no luz solar, no racionaliza sin enviarla, sino que te demora o sea, pero por eso que no se usa para ya cosas que necesitan ¿cómo lo digo? Un toque instantáneo. Ajá, no son extremadamente, o sea, no son inmediatos. Se demoran un tiempo, tienen un tiempo de acción mientras leen la variable nocturna y se activa. Sin embargo, para usos como la iluminación, son bastante eficientes. ¿Listo? Listo. Sí, cuéntame. Continúe. O sea, de alguna manera será que detectan, o sea, lo que es la luz del día, porque independientemente de que de pronto no haya luz y tú puedas de pronto iluminarla con algo, igual ella sigue prendida, ¿no? ¿O cómo sería en ese caso? ¿Cómo así? No entendí, no entendí. Ah, porque yo he visto pues que se enciende solamente cuando la luz del sol se va, Ajá, cuando el sol baja. ajá. No sé cómo. Pero O sea, ella enciende cuando, bueno, no hay luz del sol, pero igual si uno pudiera de pronto iluminarla con algo, ellas no dejan de estar, no dejan de cumplir su función. No, Porque ellas están programadas para una... Primero, son fotoceldas y para un espectro, se llama espectro de onda específico. Ok, No es lo mismo que tú lo ilumines con una lamparita sí. a la reacción con con los UV, que es lo que básicamente es lo que es el sol. Tiene como una lectura de onda diferente. Claro, que es el mismo efecto que tiene un panel fotovoltaico. Un panel fotovoltaico tú lo iluminas con una lámpara y básicamente la lectura de luz o sea, la lectura de potencia o la generación de potencia es absurda. En cambio, si tú lo haces con el sol, enseguida o inmediatamente hay generación. ¿Sí me entiendes? ¿Por dónde va la vuelta? ¿Ya? Sí, señor. Son fotovoltaicas porque dependen de la luz, pero más específicamente del ¿es aspecto o espectro? Creo que es espectro de onda. Espectro, como el espectro electromagnético, el espectro visible. El espectro visible. ¿Ya? Por eso es que aunque tú lo ilumines con una lámpara, no se van a apagar, porque no es el mismo. O sea, todas las luces tienen todos los espectros de onda, pero en diferentes cantidades, dependiendo de la fuente. ¿Ya? Claro, claro. Perfecto. Ahora, lo que ya les decía, por ejemplo, los equipos termostatos que pueden tener diferentes puntos de referencia. Normalmente los termostatos son los que utilizan los sistemas de refrigeración. ¿Qué hace un termostato? Un termostato mide la temperatura del evaporador. Sí, mide la temperatura del el evaporador y dice, bueno, la temperatura del evaporador tiene que estar a menos 20 grados. ¿Está a menos 20 grados? Sí, apago el compresor. Se empieza a subir la temperatura, enciendo el compresor. Otra vez hasta que llegue a menos 20 grados, apago el compresor y así sucesivamente. Eso hace un termostato. Apaga y enciende un sistema, midiendo una temperatura. ¿Ya? Sí, señores. Y los sensores infrarrojos, que yo creo que todos aquí hemos entrado alguna vez a un parqueadero donde ustedes entran en el carro y ¡puf! Las luces se encienden automáticamente. Yo no tengo carro, así que en un parqueadero creo que no. No, nada, yo soy pobre. Bueno, a algún edificio, a alguna parte. Que pasa en el cine boca abierta.
O sea. Bueno, En CRT no hay cine. sí hay cine, hay una sala grande que tiene cine. Cuando entras a la sala de cine, tú por primera vez así, tú eres la primera persona, se encienden las lámparas. Bueno, En un esos son, parqueadero. Uy, mira lo que va esas, Pablito de eso, puro para allá, para las salas de cine, ¿ve? eso, Mierda. eso se hace a partir de sensores infrarrojos. En vez de tener un uso constante de la luz, esperando que alguien llegue y que la luz esté encendida todo el tiempo, los sensores infrarrojos lo que hacen es que detectan un movimiento y al detectar un movimiento, ¡pum!, esa luz se enciende y solamente mientras la persona esté ahí va a durar encendida. Cuando la persona se vaya, después de un tiempo se van a apagar. Eso es una forma de regulación energética. ¿Correcto? Entendido. Sí, claro. Entonces, ahí estamos hablando de algunos equipos. Ahora, continuamos. Y finalmente hablamos también de los controladores programables, que es cuando ustedes vieron su famoso curso de control. ¿Usted de qué? Ustedes no ven un curso de control. De pronto con otro nombre, pero No. sí, ¿no? No, Control automático de procesos, ¿no? no, nosotros no lo damos. Donde les enseñan Yo que creo es que un lo dan en controlador, ingeniería de alimentos. que les enseñan que es un controlador, que es un sensor. No, No, no. No, nosotros meramente físicas y matemáticas, no así algo que es así. que es un lazo de control. Bueno, entonces vamos a retroceder un poco. Los controladores programables simplemente son sistemas que permiten controlar de manera automática variables de un proceso haciendo mediciones de una variable en específico. Entonces, ¿qué tiene un sistema de control? Tiene tres elementos principales que son un sensor, un controlador y un actuador. El sensor mide la variable que nosotros deseamos controlar. Por ejemplo, no sé, la temperatura. Estamos controlando la temperatura de un cuarto. Entonces, ¿qué dice? Yo necesito que este cuarto esté a, no sé, a menos 20 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, el sensor, ¿qué hace? Lee la temperatura a través de un termopar o una termocupla. ¿Correcto? Me está diciendo entonces, no. Imagínate que la temperatura de ese cuarto no está a menos 20, sino que está a menos 17. Entonces, ese sensor manda esa diferencia como una señal eléctrica hacia un controlador, donde el controlador va a tomar una decisión. ¿Qué es esa decisión? Esa decisión es si mandar una señal eléctrica mayor o menor hacia el actuador. Dependiendo de la señal eléctrica, el actuador va a aumentar o va a disminuir su potencia. En este caso, tenemos que hablar del compresor. Si el compresor aumenta su potencia, va a trabajar mejor el sistema de refrigeración y va a hacer que se disminuya más la temperatura. Ahora bien, nuevamente regresamos al sensor y dice, hombre, ya el cuarto llegó a los menos 20 grados. Ya le voy a decir al controlador que le diga al compresor que aguante. O sea, que ya no vaya a toda mierda, sino que se mantenga ahí despacito. Se volvió a bajar la temperatura, nuevamente se repite el ciclo y así sucesivamente para poder controlar variables de un proceso y evitar variabilidad. Claro, detrás de todo esto hay una matemática impresionante, hay un modelado, hay muchas cosas que hay que llevar, pero esto es básicamente el funcionamiento de lo que es un lazo de control. Se llama lazo de control porque es cíclico, ¿cierto? Yo leo una variable, le mando una información al controlador, el controlador toma una decisión, esa decisión se la transmite al elemento que es capaz de modificar esa variable, vuelvo a leer la variable, vuelvo a enviarle una información al controlador y así sucesivamente. Se llama lazo de control porque permite establecer o permite mantener el control sobre una variable en un sistema. ¿Listo?
Listo. Ahora, Sí, sí, listo. esos controladores programables hoy en día se utilizan muchas veces para poder minimizar las pérdidas de un sistema. ¿Por qué? Nuevamente, y me remito al caso de la refrigeración. Si yo estoy todo el tiempo, con el compresor a toda marcha y yo necesito ese cuarto a menos 20 grados centígrados, llegará un momento en el que ese compresor a toda marcha ya no me va a servir para nada, esté consumiendo más energía de la que necesita y va a estar a los mismos menos 20 grados centígrados. ¿Es o no es? Entonces yo puedo lograr el mismo trabajo teniendo ese compresor consumiendo menos y todavía me mantiene a los menos 20 grados. Ya, si se me cae mucho la temperatura, entonces otra vez vuelve a elevarse la potencia del compresor y vuelve a su estado inicial. Lo que se quiere es que los sistemas no estén a toda marcha al máximo todo el tiempo, sino que estén regulándose o autorregulándose ellos mismos para poder controlar los picos de consumo de energía. ¿Listo? Claro. Perfecto. Ahora, esto como tal no es un enfoque de la ingeniería mecánica y por eso entiendo que ustedes no lo hayan visto. Esto es más de la ingeniería electrónica. Sin embargo, la ingeniería mecánica sí necesita tener conocimientos leves de los procesos, de cómo funcionan y de qué variables tengo que entregarle yo a una persona o a un programador o a un diseñador de un lazo de control para que éste me lo diseñe y me pueda controlar el proceso. Entonces hay que tener conocimientos breves de, listo, yo necesito que me mida esta variable, yo necesito que este es mi estado de referencia, este es mi punto máximo, este es mi punto mínimo, y esto es lo que yo le entrego a él para que él diseñe mi lazo de control. ¿Ya? Porque no es simplemente comprar un aparato, conectarlo y listo, ya salió para pintura. No, eso requiere un manejo de software porque se requieren unas configuraciones especiales para las lecturas de señales. ¿Por qué? Porque el sensor, ¿qué recibe él? El sensor recibe corrientes en miliamperios. Entonces, el sensor dice, bueno, esta temperatura, yo digo que la temperatura máxima son, digamos que lo que me mide el sensor son máximo 100 grados centígrados. Y lo que me mide, lo mínimo que me mide son 0 grados centígrados. Y este sensor me recibe una señal máxima de 12 miliamperios a 0 miliamperios. O sea que hay que hacer una autorregulación para que el sensor sea capaz de interpretar, de decir, bueno, listo, cuando yo tenga 100 grados centígrados, tú vas a recibir una señal de 12 miliamperios. Cuando tenga 0 grados centígrados, tú no vas a recibir ninguna señal. Él recibe señales eléctricas, no recibe señales de temperatura. Entonces, por eso, la configuración y la interpretación es necesaria en este tipo de procesos. ¿Listo? Claro, claro, por supuesto. Perfecto. Ahora, otro aspecto en la administración de la energía es el control de la demanda máxima. Lo que yo les venía hablando es que el control de la demanda máxima es muy importante en la industria porque si por algún motivo una industria llega a la demanda máxima permisible, es decir, que ponga todos los equipos a todo timbal, ellos tienen un tope. Cuando superan ese tope o alcanzan ese tope, les empieza a llegar un impuesto en su factura. Y para la industria esto está segregado horriblemente, porque te lo dicen por hora. Te dicen, mire, usted desde las 12 hasta las 2:30 superó su demanda máxima. Durante ese periodo, el consumo se le cobró con un impuesto de alrededor del 30% por encima a su cuota a su cuota nominal o a su cuota habitual. ¿Por qué? Porque superó su demanda máxima permitida para poder generar energía o para poder consumir energía. ¿Listo? ¿Hola? Continúe, continúe. Listo.
Coronavirus. No, que ya tengo la garganta desgastada de todo el día. Ahora, los equipos de control de la demanda máxima son equipos de control que se encargan de eliminar estas cargas o elementos que no se estén usando para evitar que se llegue a la carga máxima, sobre todo en épocas o en momentos de trabajo pico. ¿Cierto? Pero existen muchas formas de realizar este proceso, por lo menos, por ejemplo, a través del control de la demanda, a través de la revisión del estado de las cargas, de las mediciones en tiempo real, de los registros de eventos, medición de operaciones, es decir, a través de un histórico, decir, bueno, cada vez que yo hago esto, llevo mi carga al máximo, entonces evitar o alargar las épocas o los momentos de trabajo, manejar tendencias, por ejemplo, muchas personas o muchas empresas hoy en día están trabajando a ver la eficiencia o las tendencias que tienen sus trabajadores, sobre todo cuando hay turnos. Por ejemplo, hombre, me acabo de dar cuenta que cuando fulanito utiliza esta máquina, el consumo se me dispara, pero en el siguiente turno, cuando esta persona haciendo exactamente lo mismo, trabajando en este equipo, la potencia es menor. ¿Qué está haciendo fulanito que hace que se suba la potencia que no hace menganito? Lo terminan echando. De pronto no lo terminan echando, sino que le terminan diciendo, mira, oye, este man lo está haciendo igual, o sea, lo está haciendo, está haciendo tu mismo trabajo de manera más efectiva. ¿Qué estás haciendo? Comparemos los trabajos y aprende. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, esos son las formas del control de la demanda. Ahora, otra forma es a partir del control del factor de potencia. Creo que ya yo les hablé del factor de potencia y no es nada más que el coeficiente que existe entre la potencia activa o real y la potencia aparente. ¿Recuerdan qué es la potencia activa y la potencia aparente? Claro, recuerdo la cerveza. Es correcto, el ejemplo de la cerveza. Aquí estuvimos haciendo el ejemplo de la cerveza, ¿cierto? Para la próxima hay que hacerlo con laboratorio. Hay que práctica de campo ya. Entonces, nuevamente retomamos que trabajar con un factor de potencia bajo es caro e ineficiente. ¿Por qué? Porque nos están cobrando la misma energía, ¿cierto? Que es la aparente, pero en realidad lo que físicamente estamos usando es muy poca energía. Entonces, las compañías como mínimo tienen que operar con un factor de potencia de por lo menos el 0.9, es decir, con un 90%, que el 90% de la potencia sea activa o real. ¿Ya? Nuevamente, ¿por qué ocurre los bajos factores de potencia? Por las cargas que son inductivas, cargas que generan inducción electromagnética. ¿Qué generan inducciones electromagnéticas? Transformadores, obviamente, porque su funcionamiento es a partir de la inducción electromagnética, los motores eléctricos y las lámparas fluorescentes. ¿Por qué los motores eléctricos? Porque los motores eléctricos están generando un campo de fuerza que es el que sirve para mover el embobinado. ¿Ya? Disculpen un momento, voy a tomar agua porque tengo la garganta que se me está acabando. Ya vengo. Disculpen un momento.
Están hablando, es que no escucho nada. Bueno, no están hablando, cálmate. Ah, raja. Listo, ya volví. Discúlpenme, muchachos, es que de verdad estoy dando clase de corrido desde las 6 de la mañana. Solo de menos, no se preocupe. Entonces ya la garganta al final del día ya se resiente. Entonces por eso la gente cree que uno tiene coronavirus. Mi abuela preguntando que si alguien tenía COVID ahí. No. Yo tengo un estudiante que tiene COVID. Una de mecánica de fluidos tiene COVID. Positiva asintomática. No presenta síntomas, pero es positiva. Bueno, pobrecita. Le toca estar todo el día con tapabocas, incluso en su casa. Bueno. Entonces, hablando del control del factor de potencia, los dos principales beneficios, obviamente, es la reducción de la factura, ¿cierto? Y el aumento de la capacidad de transmitir energía útil en el sistema eléctrico. Es decir, menos espuma en la cerveza, más cerveza como tal. Esos son los beneficios de la reducción del factor de aumentar o mejorar, perdón, el factor de potencia. ¿Cierto? ¿Cómo mejoramos el factor de potencia? Primero, minimizar la operación de motores sin carga o con baja carga. Es decir, motor que no se esté necesitando, motor que para afuera, apagarlo. Nuevamente, a la administración de la energía, lo que no se está usando se tiene que apagar. Evitar el sobreesfuerzo en los equipos, es decir, que los equipos funcionen sobre su tensión nominal. ¿Por qué? Porque eso empieza a generar cargas electromagnéticas anormales en el equipo. Todo lo que tenga electricidad genera cargas electromagnéticas. Si se trabaja por encima de las tensiones nominales, va a haber cargas anómalas o anormales dentro del equipo que ya no están dentro del régimen de trabajo normal. Sustituir los motores convencionales por motores de alta eficiencia. Eso, pues, habla por sí solo. Y nuevamente, instalar un banco de capacitores en el circuito de corriente alterna para disminuir la magnitud de la potencia reactiva. ¿Qué hacen los capacitores? Literalmente absorben la potencia reactiva y hacen como un colchón para evitar devolver esa potencia a las electrificadoras, que es lo que cobran, básicamente. Listo. Disculpe, se me pasa cayendo el internet. No, tranquilo. Un momento, por favor. Ahora hablemos de casos específicos donde se utiliza la electricidad. Obviamente, yo les he venido hablando de la refrigeración. ¿Cuándo hablamos de refrigeración? Cuando se habla de acondicionamiento de un espacio. Normalmente refrigeración se habla de congelamiento o temperaturas por debajo de la temperatura de congelación. ¿Por qué? Porque una cosa es la refrigeración y otra cosa es el acondicionamiento. Refrigerar hace el sinónimo de congelar. Entonces, ¿cuándo se utiliza la refrigeración? Cuando hay cámaras frigoríficas, cuando hay congeladores, cuando hay máquinas de generación de hielo o incluso cuando hay neveras o expendedores de bebidas. Esos son los casos más comunes para los usos de la refrigeración a través de la energía eléctrica. Porque, a ver, todos sabemos que nuestra nevera de la casa se conecta a un enchufe. ¿No? Ajá. Entonces, ese es uno de los principales usos de la Ajá. energía eléctrica. Ahora,
Hay que tener mucho cuidado con la refrigeración porque la refrigeración normalmente requieren procesos de hasta 24 horas, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso puede llegar a consumir gran parte de la energía de un proceso productivo. Entonces hay que realizar ciertas mejoras, sobre todo en la condición de la operación. Estas mejoras no son, por así decirlo, costosas, pero hay que estarlas realizando seguidamente para poder mantener las condiciones de trabajo óptimas para la refrigeración. Por ejemplo, desescarchar los serpentines del evaporador y limpieza del condensador. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Todos sabemos aquí que es un iglú, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué en los polos se utiliza un iglú para dormir o para ir como vivienda muchas veces, como forma de supervivencia? Qué buena pregunta. Porque el hielo, señoras y señores, aunque es frío, es un buen aislante. Aunque usted no lo crea. Sí, justamente eso estaba pensando. Aunque el hielo es frío, es un buen aislante. Como es un buen aislante, si se genera escarcha en las zonas del evaporador, va a evitar la transferencia de calor. Si se evita la transferencia de calor, no se va a poder lograr mantener un elemento o una estructura fría. Es lo básico. ¿Ya? Segundo, la revisión o la inspección de los equipos relacionados a la refrigeración, los motores y los compresores. ¿Por qué? Porque si el compresor, el motor no está funcionando bien, obviamente el sistema de refrigeración no va a funcionar bien. ¿Ya? Ley de acción-reacción. Si esos equipos no funcionan bien, todo el sistema no va a funcionar bien. Fácil. Tiene sentido. Es que es obvio. Obviamente. Y segundo, la comprobación de la cantidad de gas en el circuito de refrigeración. Los circuitos de refrigeración vienen estandarizados para una cantidad de gas determinada. Si no hay esa cantidad de gas, se va a sobreesforzar ese equipo. Y no va a trabajar en sus condiciones óptimas, no va a llegar a los puntos ni a las temperaturas indicadas en el ciclo de refrigeración. ¿Listo? Estamos. Para Castelar, te oyes lejísimo. No, porque voy a gritar entonces. No, pero te oyes lejos, pero no oye. Como si yo estuviese en Como están Cereteito. moñitos. Como si yo estuviese en Cereteito en Moñito. Exactamente. Así tal cual. ¿Mm? Bueno. Seguimos. Problemas técnicos. Vale. Pero es un momento que mi gata se quiere comer el cable de los audífonos. Ahora sí. Nieta, mija. Casi te mato. Casi mato. Otra. Casi mata a otra. Qué sad. Ahora, Hombre, ¿cómo así? ¿A quién le pasaron el carro por encima? a mi primera gatita que se murió. Qué triste. Ahora, esta tabla pueden observar algunos cambios o algunas revisiones que se le puede hacer a los equipos de refrigeración y cómo un cambio o esa mejora se ve afectado en los ahorros energéticos de un sistema de refrigeración. Por ejemplo, cambiar ventiladores por ventiladores de alta eficiencia para el evaporador y el condensador, establecer compresores de alta eficiencia, establecer modificadores de presión. Estos modificadores de presión lo que hacen es que la presión a la salida del condensador la aumentan de tal forma de que el diagrama se expanda y la zona y cuando el fluido se expanda se encuentre más cerca de la línea de saturación
que sin el compresor de alta eficiencia. Digo que sin el modificador de presión. Básicamente es esto. Mejor lo explico aquí con un dibujito. Vamos a ver si me acuerdo cómo es que era el ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración, un diagrama TH. Un diagrama TH. Esta es nuestra línea de saturación. A ver, si no estoy mal, él llega aquí, sube, tras. Si no estoy mal, el ciclo de refrigeración funciona así, ¿cierto? Sí, sí, más o menos se tiene la idea. Que este es el evaporador. Aquí hay evaporador. Este es el compresor. Este es el condensador. Y aquí está la válvula. La válvula de expansión. ¿Cierto? ¿Qué hace, Sí, sí. ¿qué hace los modificadores de presión? Los modificadores de presión hacen que la presión del sistema se eleve de tal forma de que esta línea ya no caiga sobre la saturación, sino que caiga sobre el líquido comprimido. De tal forma de que al caer en la expansión, ganes este espacio para absorber energía. ¿Es claro? Ya no me lo deja en líquido saturado, sino que me lo lleva más allá a líquido comprimido. Como me lo lleva más a líquido comprimido, en la válvula de expansión vuelve a caer. ¿Y qué ocurre? Yo gano una pequeña forma de absorber aún más energía con la misma potencia del compresor. Consumo lo mismo y absorbo más energía. Así funcionan los modificadores de presión. Pero es significativo eso. Sí, es significativo eso y te voy a decir por qué. Porque es que tú un sistema de refrigeración no lo tienes encendido 1 hora, no lo tienes encendido 2 horas. Un frigorífico puede estar encendido hasta 72 horas. Ahora imagínate en 72 horas cuántas veces se cumple este ciclo entero. Muchas veces. Ahora, ¿cuántas veces dentro de ese ciclo multiplica ese número de muchas veces por este tramito? Este pequeño tramito, por digamos 1.000.000 de veces, se va a volver 1.000.000 de veces más grande. O sea que sí se vuelve significativo. Ahora, ¿cuándo no es significativo? Cuando estamos hablando de operaciones cortas. ¿Correcto? Sí, sí, ya entiendo. Para los demás, ¿es claro lo que quiero hacer? Sí, ingeniero. Perfecto. Excelentísimo. Y entre otras mejoras, que son, por ejemplo, los controles de humedad. ¿Por qué los controles de humedad? Porque la humedad nos roba energía, porque aparte de enfriar el aire, también tenemos que enfriar el agua. Y el agua, pues, tiene una mayor capacidad de absorber energía que el aire.
Por lo tanto, un aire muy húmedo es más difícil de enfriar que un aire seco. Los amplificadores de presión, la iluminación eficiente, por ejemplo, cuando hablamos de iluminación eficiente, que por ejemplo en un refrigerador o en una cámara de refrigeración, usted no va a poner un foco de calentar empanadas. Porque si usted pone un foco de calentar empanadas, no está haciendo un carajo. Porque el foco de calentar empanadas calienta y usted en el refrigerador que quiere que se mantenga frío. Si usted no tiene una iluminación eficiente que evite el aumento de la temperatura, usted no está haciendo nada. Entiendo, entonces, sí. Correcto. Entre otras operaciones o entre otras cosas, por ejemplo, de diseño, por ejemplo, no colocar el frigorífico o la zona de refrigeración cerca de zonas de trabajo de puntos calientes. Por ejemplo, no vas a colocar o a diseñar un frigorífico que queda al lado de la cocina, porque por transferencia de calor, pues la estás cagando. Bien feo. Correcto. Entonces, son esos pequeños factores, esos pequeños detalles, esos pequeños cambios que generan un ahorro energético, que aunque parezcan tontos, sumados uno tras otro, generan un ahorro significativo en la energía. Imagínense que ustedes hagan todos y cada uno de estos elementos, miren todo lo que se puede llegar a ahorrar. Literalmente es sumar los ahorros de energía. Mentiras, es multiplicar los ahorros de energía. ¿Correcto? Sí, entendido. Perfectísimo. Ahora hablemos de los aires acondicionados. Básicamente lo que ocurre con los sistemas de refrigeración se pueden extrapolar a los aires acondicionados, solamente que a menor escala. La refrigeración es para mantener temperaturas inferiores a los 0 grados para poder congelar cosas. El aire acondicionado simplemente se hace para el acondicionamiento de espacio, pero los procesos de refrigeración y de acondicionamiento de aire son similares. Correcto. Entonces, funcionan los mismos conceptos. Entonces, hay que tener en cuenta los tipos de sistemas. Están los tipos de sistemas de aire acondicionado individuales, de aire acondicionado centralizados y las bombas de calor. Las bombas de calor ustedes no las van a ver nunca aquí en Colombia porque aquí hace cule calor y nadie utiliza una bomba de calor. Eso se utiliza en los países donde nieva, donde hay temperaturas por debajo de los 0 grados y cosas así. Esos son los famosos calefactores. Aquí lo que encontraremos son los sistemas de aire acondicionado, Ingeniero. aire acondicionado centralizado. Sí. Ingeniero, una pregunta. Sí. Sino que hoy en clase de conversión no me quedó muy claro algo que el ingeniero Beltrán dijo, de que por qué, dependiendo de la densidad del aire, va a variar el consumo de combustible, el consumo de potencia de un compresor, ¿me entiendes? Dependiendo. Porque, Ah, mira, por lo que dice, a medida que aumenta Sí. en la altura, en un equipo, o sea, a medida que aumenta, si la altura geográfica, el equipo va a necesitar más potencia para consumir más aire y así dar la misma potencia. Mira, básicamente lo de la densidad ocurre porque el compresor agarra cantidad, o sea, agarra volumen de aire, ¿cierto? Y él necesita rellenar una cantidad de aire en específico. Si a mayor altura hay menos densidad, para completar la misma cantidad de aire, el compresor tiene que jalar más, por lo tanto va a consumir más. ¿Listo? que él dice Eso que a es mayor todo. altura. ¿Ya? O sea, exactamente, como hay menos aire. ¿A mayor altura qué? Él dijo que a mayor altura consume menos. A ¿Te mayor acuerdan altura que, Andrés, tú que estabas en clase? Sí, porque, o sea, Consume menos. sí, Yo no me no acuerdo. debería ser así, debería ser al contrario. ¿te acuerdas que ajá, Yo disminuye, ¿cuánto? 3.5%. recuerdo una negativa a medida que Por cada, sí, yo me acuerdo.
que el HP ahí era menor. Recuerdo, por cada 305 metros disminuye Una parte negativa. Diría yo la aquí, eficiencia. diría yo aquí en la cocina que de pronto el profe quiso decir lo contrario y se enredó, pero no puedo decir nada porque él sabe más, honestamente, él sabe más de aires acondicionados porque él trabaja en eso. Yo no trabajo en eso, yo trabajo en optimización de energía, él trabaja en aires acondicionados y que puede haber otras condiciones que yo no esté tomando en cuenta. ¿Sí me entiendes? O sea, porque lo que uno piensa es que si el aire es menos denso, o sea, es como, o sea, hay menos, o sea, no sé Va a cómo tener que arrastrar explicárselo, más. pero yo tengo mi vaina de que a menor temperatura, ajá, o sea, va a ser menos la energía que se va a necesitar, ¿me entiendes? Porque el aire ya está caliente, como dijo él. Pero él dijo que eso es un error que uno comete. A mayor altura, más caliente. Entonces, No, al contrario, tiene que estar más frío. no. O sea, cuando estaba, por ejemplo, él puso el ejemplo de una caldera, de una turbina de un Ajá, compresor en Cartagena y uno en Bogotá. Él puso ese ejemplo y se ajá, supone un de que en compresor en Bogotá Cartagena el y en rendimiento Bogotá. es mejor. No fue Se así, supone Andrés. que No en debería ser en Bogotá Cartagena. el viento es... No recuerdo bien la clase. O sea, yo recuerdo que sí había una parte en que era antiintuitivo, de que uno creería algo, pero en realidad no es así. Pero no, exactamente, no recuerdo. Ajá, es eso. Y yo, pero ¿por Habría qué? que Pero tirarle dice que números. así, yo, de algún ingeniero. Habría que tirarle número a ver qué es lo que... Alguien intentó entrar, ¿qué pasó? Creo que Danis se salió y estaba intentando entrar. Habría que tirarle número a ver qué es lo que pasa en un compresor. En un compresor entra una energía, sale otra energía. La potencia del compresor no es más que la diferencia de las dos energías. ¿Y qué energía entra? Entra un flujo volumétrico. Como es menor, el flujo volumétrico arriba es menor, porque el flujo másico arriba es menor que el flujo volumétrico. Habría que tirarle número, a ver qué ocurre exactamente. Si quieren, se los tiramos ahora. El ingeniero lo que habla es de, gracias. El ingeniero lo que habla es de la densidad del aire. Sí, sí, por eso. Que a mayor altura el Pero aire es más denso y por esa razón. Entonces, o sea, yo lo que pensé fue que no sé, no. que A mayor altura el al aire no es momento más denso. de, A mayor altura el aire no es más denso, es menos denso. Por eso es que está arriba. por Si eso, ven, no es más denso a mayor altura. no, 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 es estamos, menos denso porque hay menos cantidad esta- de aire. estamos violando En el mismo volumen, el aire es menor. estamos violando uno de los principios de la naturaleza básico. Lo que es menos denso va arriba y lo que es más denso va abajo. subir. Sí. ¿Ya? Eso siempre ha sido así. ¿Ya? Por eso es que mi primera impresión es que va a consumir más cuando esté allí arriba que cuando esté abajo. Claro, las personas muy pocas, los aires acondicionados en el interior no se usan. Nadie usa un aire acondicionado, por ejemplo, en Medellín o en Bogotá. Solamente las grandes marcas, las grandes empresas, los grandes almacenes, porque como entra tanta gente, se aumenta mucho la temperatura dentro de un espacio cerrado. Pero en unas casas, es más, en Medellín y en Bogotá no se tienen ni siquiera ventiladores porque no es necesario. Vive tú aquí en una casa en CLT sin ventilador, para que veas. Va a tocar Con mi, voy a, techo voy a zinc. Te roban la casa. A, lo- tener que ¿Qué mirar pasa de la al lado? a los yo 2 días a los 2 días mueres de deshidratación. Habría que tirarle número a ver qué pasa con bueno, el ya, compresor. gracias. Habría que tirarle el número a ver qué pasa con el compresor. Pero mi intuición
o por mí intuitivamente diría que el que está más arriba va a consumir más, porque tiene que arrastrar más cantidad de aire para suplir el mismo flujo máximo. Porque es menos denso. Lo mismo digo yo, lo mismo pensado. Como es menos denso, para suplir el flujo Pero es máximo que también, necesario. pero es que, pero vea que yo, o sea, no sé, siempre he escuchado a los amigos míos, yo tengo amigos que les gustan mucho la moto dos tiempos. Entonces ellos dicen que una moto dos Digo, tiempos Chirrete, tiene te voy más a hablar, digo, rendimiento en Chirrete clima también. frío que acá en tierra caliente, ¿me entiendes? O sea que por ahí. Mierda, pero sí fue puta, negro asqueroso. O sea, no sé, no sé. Ese cariño, vale. Ese cariño, qué espectáculo. Pero las Ay, cosas Dios como mío. son. Chirrete igual que tú, que le gustan la moto esa que hace no joda más ruido, quién sabe qué. Qué feo. Mira, es que desde un principio con los manejos de las presiones en teoría no debería ser. ¿Por qué? Porque se supone que en Bogotá, ¿cierto? Estamos a una presión atmosférica menor que la presión atmosférica aquí bajo la costa. En la costa podríamos decir de que estamos exactamente a 101.3 kilopascales porque estamos prácticamente al nivel del mar, ¿cierto? A la altura de Bogotá se podría decir que estamos a 90 kilopascales de presión atmosférica, más o menos. O sea que de entrada, para poder comprimir la mezcla de aire y combustible desde los 101.3 kilopascales hasta la presión de autoignición con respecto en el interior, que tiene que ser desde una presión más baja hasta a la presión de autoignición, el esfuerzo tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar mucho más la presión. O sea, tiene que pasar el delta P o el cambio de las presiones es mucho mayor. Como el cambio de las presiones es mucho mayor, tiene que consumir más, obviamente, de entrada. ¿Ya? Pues sí, ya está. De entrada. Cállate, Castela, no estás haciendo nada. En los aportes de Castellano. Pues sí, ¿verdad? Oh, qué espectáculo. Escuchando. Listo, entonces continuamos. Ahora, los tipos de sistemas, hablamos del aire acondicionado, los tipos de sistemas, va a depender qué sistema vamos a utilizar, dependiendo de lo que queramos hacer. No vamos a utilizar un sistema de aire centralizado para una casa. ¿Por qué? Porque vas a gastar mucho dinero. Porque los sistemas de aire acondicionado centralizados son para sistemas industriales o sistemas muy grandes, porque requieren, primero, altas potencias y requiere desde un centro distribuir a muchos lugares. En cambio, los sistemas individuales son los que conocemos como los mini split. Famosos mini split para zonas puntuales funcionan de manera muy eficiente porque son pequeños cuartos y el mini split está seleccionado explícitamente. Si usted hace un buen diseño, obviamente, y una buena selección de un equipo de refrigeración, está diseñado específicamente para ese cuarto. Poner uno sobrediseñado va a consumir más, poner uno subdiseñado no va a cumplir con las necesidades de acondicionamiento de aire del cuarto. ¿Correcto? Listo, listo. Seguimos pues, entonces, las oportunidades de mejora en un equipo de refrigeración, obviamente, reemplazar los equipos de aire acondicionado que ya se encuentran obsoletos. Si usted tiene un equipo de aire acondicionado que tiene 8, 10, 12 años, usted cambie eso porque esa vaina ya se está llevando gran parte de la energía de su casa. Ahora, hoy en día está de moda los famosos aires acondicionados inverter que te generan un ahorro significativo, sobre todo cuando
en largas jornadas de duración. Ahora, ¿Verdad, ingeniero? Eso hay de... ¿Qué tienen diferente ellos? O sea, ¿qué tienen de Ah, diferente a los normales? que rinden un 60%, o sea, ahorran vamos a un sacar, 60% del consumo energético. ¿Qué tienen esos aires? Vamos a sacar nuevamente el tablero y vamos a explicar esto. Comparemos un aire acondicionado normal. Aire acondicionado normal, ¿cierto? Vamos a graficar. Una gráfica de, esto es voltaje, tiempo. ¿Cierto? Claro. Si tenemos una gráfica de voltaje, tiempo, cuando usted enciende un aire acondicionado normal, el aire acondicionado normal básicamente funciona con un motor eléctrico. ¿Qué pasa cuando nosotros encendemos un motor eléctrico? El capacito se dispara, o sea, se sube todito y después se regula. Se sube el voltaje demasiado y después Se regula. se regula, ¿cierto? Ahora, ¿cómo Claro. funciona un aire acondicionado normal? El aire acondicionado normal funciona con un termostato. ¿Qué hace el termostato? Enciende y apaga el equipo. ¿Para qué? Para regular la temperatura. ¿Cierto? Entonces yo tengo mi compresor, que hay momentos en el que está apagado y nuevamente otra vez se enciende. Entonces, ¿qué ocurre? Listo, alcanzó la temperatura que yo quiero, ¡pum! Apago otra vez. Nuevamente se está calentando, entonces vuelvo a encender, ¡rum! Y vuelve y se estabiliza. Que alcanzó la temperatura que yo quiero, ¡pum! Otra vez. Que volvió a encender, ¡ram! Entonces, el aire acondicionado normalmente vamos a tener estos picos de voltaje a lo largo del tiempo. Y entonces, estas áreas debajo de la curva, con su respectiva corriente, voltaje, corriente y tiempo, ¿qué nos va a significar? Consumo de Potencia, ¿no? Voltaje, corriente y tiempo, potencia, ¿no? voltaje, corriente y tiempo es consumo de potencia. Correcto. Ahora vámonos a los inverters. No creo. Aires acondicionados inverter. ¿Qué hace un aire acondicionado inverter? Al arranque funciona exactamente igual como el aire acondicionado normal. ¿Por qué? Porque tiene que arrancar. Es normal. ¡Rum! Y este se estabiliza, ¿cierto? Estabilicé, ya alcancé la temperatura que yo quiero, él no se apaga. Simplemente pone el compresor en ralentí. Es decir, el consumo se disminuye, pero sigue funcionando, ¿cierto? Empezó a calentarse el cuarto, tengo que poner a funcionar más el compresor. Nuevamente vuelvo a la condición ideal y vuelvo a trabajar. Que otra vez ya está alcanzada la temperatura, puedo disminuir el compresor. Entonces, ¿qué pasa con los picos? Él no tiene ese pico de consumo de energía. No tienen los picos altos de consumo de energía. Como no tiene los picos altos de consumo de energía, las áreas bajo la curva van a ser menores. Por lo tanto, la potencia que va a pasar se va a disminuir. Así funciona un aire acondicionado normal con respecto a un aire acondicionado inverter. Funciona a partir del principio de que el aire acondicionado normal se prende y se apaga. El aire acondicionado inverter no se prende y se apaga, sino que se autorregula para disminuir o aumentar la marcha del compresor. Evitando Ingeniero, pero picos. ahí no había como ingeniero, ahí no hay como un pro y un contra, porque, o sea, mientras el aire se apaga, ahorra energía, pero va a ser la misma que va a consumir yendo ese pico, ¿no? Pero en cambio se mantiene, él está consumiendo energía constantemente. Sí, pero este pico, a ver, este valle que está aquí, yo aquí lo hice para que se pueda ver, pero en realidad el valle es muy cercano a no tener nada. ¿Ya?
y te evitas el arranque. Mínimo. Es mínimo. O sea, el consumo es básicamente lo necesario para que el compresor se mantenga encendido. ¿Ya? Entonces, Yo sí decía esa vaina que tendrá que hielo por dentro, que no consuma mucho, ¿eh? entonces, de Listo, esa listo. forma. Ahora, ojo, todo esto es muy bonito cuando tenemos tiempos muy largos, ¿cierto? Cuando tenemos tiempos muy largos, todo esto es muy bonito ¿Cómo así? porque el inverter, claro, va a tener mucho menor área bajo la curva. Pero ¿qué pasa si yo corto el tiempo aquí? Aquí donde los dos están en la misma condición. ¿Cómo se van a comportar el aire, los dos aires? Se va a comportar como un aire Vale. acondicionado normal porque igual ¿Y cuál tiene arrancar, ¿no? mayor, cuál cuesta más inicialmente? El inverter. Pues el inverter ese. El aire acondicionado normal El inverter. cuesta menos. O sea que todo es muy bonito, sí. Todo es muy bonito con el aire acondicionado inverter, sí, se ahorra mucha energía. Está demostrado ya. Solo si funciona en Pero tiempos funciona prolongados. en tiempos prolongados. ¿Qué es un tiempo prolongado? Trabajos de oficina, por ejemplo. ¿Ya? Trabajos de oficina que el aire acondicionado tiene que estar prendido todo el día. Pero, por ejemplo, para una casa, un aire acondicionado normal es más que suficiente, porque no se van a alcanzar tantas subidas y bajadas de tensión. ¿Listo? Sí, ingeniero. Ahora, el análisis, Sí, sí, gracias, ingeniero. este análisis es espectacular, ¿sí o no? Sí, esto no se encuentra en ninguna otra parte. Este análisis es espectacular porque entonces, no, es que yo compré un aire acondicionado inverter para la casa porque esa vaina ahorra. Copa. Eso es pura copa. Consumen exactamente lo mismo. Y si no lo tiene encendido, o sea, si lo compara con un aire acondicionado que lo van a encender 1 hora, 2 horas, con un inverter van a consumir exactamente lo mismo. El aire acondicionado inverter solo ahorra cuando tienes mucho tiempo de uso. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Ah, qué belleza. Lo que uno aprende. O sea, están aprendiendo muchas cosas aquí. Voy a cambiar todos los equipos de la casa después de que termine este curso. Ah, pero tú tienes equipo en tu casa. Es que tiene plata. Ustedes no mantienen las cosas refrigeradas en cava. O sea, ustedes tienen nevera. Yo tengo cava de esa que metía con hielo. Nosotros acá en Montería no tenemos nevera todavía. Todo un pueblito. Así como dijo Acá todavía se Camilo. entierra la comida. Exactamente. Camilo Rivas. Ahora, otra oportunidad de mejora en este caso es reemplazar el refrigerante actual por refrigerante de hidrocarburos. Profe, pero no estamos diciendo que los hidrocarburos hoy en día son malos, que eso que viene del petróleo, que tal, no es malo. Esos refrigerantes en el ambiente son mucho más malos. Eso es lo mejor que hay. Que los hidrocarburos, ¿no? Sí, eso es una cosa. Otra cosa, ¿y ustedes quién les ha dicho que solo los hidrocarburos salen del petróleo? ¿De dónde viene el biodiesel? Origen vegetal también. Origen vegetal. Existen hidrocarburos de origen vegetal. Los hidrocarburos de origen vegetal se pueden reemplazar por refrigerantes. Por ejemplo, existe un refrigerante que se llama el refrigerante 22, ¿cierto? Altamente. Su reemplazo de refrigerantes a hidrocarburos se llama el H22, o sea, refrigerante hidrocarburo 22. Tiene las mismas propiedades y necesita menos presiones de trabajo para poder funcionar. Es decir, de entrada, el cambio va a hacer que consuma menos energía.
y va a ser más amigable con el ambiente porque es de producto natural. O sea que ahí están oportunidades de mejora. Los equipos de control para el aire acondicionado y el acondicionamiento de áreas. Por ejemplo, el acondicionamiento de áreas. Un ejemplo. Hombre, usted va a poner un aire acondicionado en un cuarto que básicamente es pura ventana. No joda, mandas huevo. Como dice el niño, mandas huevo, Rosa. ¿Por qué? Porque las ventanas son uno de los puntos donde existen más pérdidas por transferencia de calor. Si tú pones un aire acondicionado en esas zonas, pues no estás haciendo un carajo porque todo lo que estás enfriando se va a ganar a través de la ventana. ¿Ya? Sí, sí, como evitar las pérdidas por transferencia de... Totalmente. Y sobre todo si tú tienes la oportunidad de diseñar tu hogar, una de las oportunidades que ustedes tienen para diseñar su hogar, les recomiendo, es utilizar o emplear el uso de aislantes en las paredes. Es decir, pared, aislante, pared, de tal forma de que puedan conservar la energía, el calor o el frío dentro de su hogar. Mantener la famosa inercia térmica. ¿Han escuchado de qué es la inercia térmica? Sí, la oposición a cambiar de temperatura en este caso. Es correcto. Así como la inercia normal es la oposición al cambio de la posición, la inercia térmica es la oposición al cambio de la temperatura. Y eso se realiza como a través de aislantes para nuestra vivienda o nuestro hogar. Eso se denomina el acondicionamiento de las áreas. Listo. Hablemos de los sistemas de aire comprimido. Los sistemas de aire comprimido se utilizan muy seguido, sobre todo en talleres y en empresas, y son los que se utilizan, por ejemplo, para inflar las llantas, se utilizan para herramientas neumáticas y para muchos otros elementos. Por ejemplo, el aire comprimido en algunas empresas se utiliza para hacer limpieza, sobre todo en empresas como Incoarroz, que ellos trabajan mucho con cacota, con la cascarilla del arroz, que es muy liviana, entonces mucha limpieza se hace solamente con aire comprimido. ¿Ya? Ahora hablamos. Hay diferentes tipos de compresores, pero todos tienen la misma finalidad: comprimir el aire, aumentar la presión del aire, disminuir, aumentar su densidad. Si quieren pueden investigar diferentes compresores de desplazamiento positivo, reciprocantes, de una etapa, de múltiples etapas, compresores de tornillo, compresores de etapas múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice el meme por ahí, mucho texto. ¿Sí o no? Así es, así es. Perfecto. Ahora, oportunidades de ahorro en los sistemas de aire comprimido. Obviamente, reducción de las fugas de aire comprimido. Tengo un sistema que está trabajando a presión y lo voy a tener con fugas. Tengo que reducir las fugas, o sea que tengo que hacer revisiones constantes y preferiblemente tener un manejo o un control cada cierta distancia en los tramos de las caídas de presión. Y nuevamente la reducción de la presión en el sistema. Verificar los puntos de caída, tratar de que los tramos desde el punto de su origen, desde donde se almacena el aire comprimido hasta donde se va a utilizar, no sean tramos muy largos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ustedes que ya vieron mecánica de fluidos, ¿qué pasa si los tramos son muy largos? Hay caídas de presiones, ¿no? Hay caídas de presiones. Como hay caídas de presiones, posiblemente el aire no me llegue a la presión que yo necesite. ¿Cierto? Entonces estoy comprimiendo un aire que a final de cuentas no me va a servir para nada. ¿Listo? Exactamente. Fácil. Esto es facilito y esto es puro sentido común. Motores eléctricos. Hablemos de los motores eléctricos. Son motores que reciben energía eléctrica y la transforman en energía mecánica. Facilito. Así funcionan las bombas, así funcionan
Así funciona el motor de arranque. ¿Quién está facilitando? El motor de arranque de un carro. No, coñe. Pero si le di a admitir, ¿por qué no aparece ahí? Andrés Fernando viene a entrar hasta ahora y ya en esto vamos a terminar la clase. Llega tarde y se va temprano. Sabroso, ¿no? Listo. Ahora, existen varias clasificaciones de los motores eléctricos. Motores de corriente continua, de corriente alterna. Ya ustedes saben cuál es la diferencia de esos dos. Me imagino que ustedes no saben es los síncronos y los motores asíncronos o de inducción. ¿Los conocen o no los conocen? Sí, creo, o sea, escuchamos de eso. Sí. Pero el concepto en sí, claro, pues no sé, Motor no lo recuerdo síncrono. mucho. ¿Cuándo se dice que un motor es síncrono? Un motor es síncrono cuando gira en la misma frecuencia que la frecuencia de la corriente. ¿Ya? A nosotros nos llega ¿en cuánto? ¿En cuánto es en cuánto es la frecuencia que a nosotros nos llega la energía? 60 Hz. O sea que 60 Hz. el motor está girando a 60 Hz. Y los motores asíncronos son aquellos motores que no giran a la misma frecuencia a la que nos llega la energía. Dirán, ajá, ¿y por qué hay unos así y otros que no? Los síncronos sirven para mantener un régimen, es decir, para mantener velocidades constantes. ¿Por qué? Porque obviamente estamos girando siempre a la misma velocidad de la frecuencia. Los motores asíncronos son motores a los que son fáciles de manejar la frecuencia. Entonces se puede variar entre, hombre, yo quiero menos velocidad más torque. Yo quiero menos torque más velocidad. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un motor síncrono y un motor asíncrono. Sí. ¿Listo? Melo caramelo. Miren lo que les hablaba cuando hablábamos de los... F por Andrés Fernando González. ¿Entró? ¿Ya entró? Miércale, y si ya vamos a terminar, André. F. Ya queda esta y una presentación más y listo. Ahora, lo que yo les venía hablando, un motor eléctrico simplemente es también lo que mueve un compresor, ¿cierto? ¿Qué pasa? Un motor de arranque puede ser, ¿por qué dice la por? Yo creo que era la potencia. No sé por qué dice la por. Seguramente me equivoqué porque tenía sueño. La potencia en un motor en el arranque puede ser hasta 7 veces mayor que la corriente demandada en su funcionamiento nominal. Lo que estábamos hablando del aire acondicionado. Si un motor está encendiéndose y apagándose, imagínense, ese pico puede ser de hasta 7 veces la potencia nominal. ¿Y eso qué sería como inercia eléctrica, una vaina así o qué? Lo que pasa es que no es tanto, no es inercia eléctrica. Recuerda tu física mecánica, ¿cierto? Okay. La física mecánica. Física 1. Ajá, la física de Newton. Ah, ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los coeficientes de fricción? Son más difíciles de vencer al inicio. Son más difíciles de vencer al inicio que cuando ya algo se está moviendo. O sea que el coeficiente de fricción estático es mayor que el dinámico, ¿cierto? Sí. Eso es lo que ocurre básicamente, así a modo súper general. Cuando un motor está iniciando, tiene que vencer su inercia, su propia inercia de arranque. ¿Por qué? Porque el motor está quieto, él quiere seguir permaneciendo quieto. ¿Sí o no?
Entendido, bien entendido. Entonces, él va a arrancar, él tiene que vencer su inercia inicial para poder arrancar. Una vez ha alcanzado un régimen estable, va a alcanzar un consumo de potencia estable. Si le llegó, esto sí llega, sino que a los nuevos son los que le está llegando. Ingeniero, disculpe la interrupción, ingeniero. Ya, yo lo interrumpo porque yo sé que usted es un excelente profesor y de pronto esto le sirva a los pelos que se inscribieron. Oigan, que revisen lo de Jóvenes en Acción, que todo el mundo salió, caballo. ¿Oyeron? ¿Cómo así? Los que se acuerdan que hubieron nuevas inscripciones de Jóvenes en Acción. Entonces, No todo el jodas, mundo hasta yo salió, voy a todo el mundo le hasta llegaron yo- 750 barras. Así que No jodas, yo no estoy en Jóvenes en Acción, pero hasta yo voy a revisen revisar porque para esas comprar. 750 barras me sirven. Uno no sabe. Sí, uno no sabe. Revisen para comprar para la garrafa, ¿oyeron? Pero Joder, qué caro. de que... Disculpen, ingeniero, ya, ¡Casi le ingeniero. pega! Entonces, Castelar es por eso. Porque Sí, el mamá motor- me pega todavía y que... Mamá me pega y que... Entonces, por eso es que hay un consumo tan alto inicialmente, porque el motor tiene que vencer su propia inercia. Ahora, tienes que tener en cuenta que no solo es la fricción, es que cuando el motor se empieza a mover, se empieza a crear un campo electromagnético. Ese campo electromagnético ejerce una fuerza sobre el mismo embobinado. Y esa fuerza va a tender a parar. Entonces, también tenemos que generar una potencia necesaria para que esa fuerza sea reprimida. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando un motor arranca a plena carga, se producen problemas de tipo mecánico asociados con los sobreesfuerzos de torsión. Es decir, otra cosa que hay que tener en cuenta, si usted arranca un motor de una a carga completa, a utilizarlo de una, a conectarlo de una, los esfuerzos por torsión dentro del eje pueden ser extremadamente altos y eso puede dañar nuestro equipo. Por eso uno no arranca un motor en plena carga, sino que uno arranca un motor con un arranque suave. El arranque suave es básicamente lo que se conoce como el arranque estrella delta. El arranque estrella delta evita esos picos y hace que el voltaje se eleve lentamente y suavemente para evitar esos consumos drásticos de energía. ¿Listo? Ahora, ¿qué se quiere con los motores eléctricos? Evitar andar arrancando y parando, arrancando y parando, arrancando y parando. Preferiblemente que se den ciclos continuos de trabajo a carga nominal y que los motores con tiempos de arranque y evitar motores con tiempos de arranque prolongados. Porque si se prolonga mucho el tiempo de arranque, más alto será el pico y más será el área bajo la curva. ¿Correcto? Sí, entendido. Correcto. Listo. Y finalmente, lo básico para para toda la industria, la parte de la iluminación, porque es lo que es más visible con respecto al consumo energético. La iluminación, miren lo que nos dice. La iluminación puede llegar a ser hasta el 10% de la factura eléctrica de muchas fábricas y entre el 40 y el 70% en comercios y oficinas. O sea, en la industria representa el 10%, ya de por sí es alto. En una oficina que haga, por ejemplo, trabajos de servicios, ¿cierto? De prestación de servicios, puede llegar a ser entre el 40 y el 70% del consumo energético. Ahora, imagínense, ¿cómo? La iluminación nada más. Nada más la iluminación. Ahora, imagínate que tú coloques ese foco de calentar empaná. O sea, si tú no te vas a colaborar, la factura tampoco te va a colaborar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hoy en día, reemplazar
primero, reemplazar por las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías de iluminación? La LED, que alcanza con respecto a los de, ¿cómo es que se llamaba? A los incandescentes, a los bombillos incandescentes, ahorran hasta un 90% de la energía. ¿Ustedes saben lo que es eso? 90%. Esa mierda es mucho. Así es. Ahora, la tabla que está presentada a continuación recomienda, por cierto, antes de hablar, la unidad lux es una unidad de medida de iluminación. Se mide con un luxómetro. 2 lux nos dicen la cantidad ideal que debe tener una zona de iluminación. Entonces podemos ver para diferentes zonas, por ejemplo, las salas de control y los laboratorios deben tener hasta máximo 500 lux, que son los recomendados, porque menos va a generar problemas para poder ver y más va a literalmente, o sea, suena feo, pero a escandilar. Las oficinas de diseño gráfico necesitan alta visibilidad, por eso necesitan mucha más luz, de hasta 750 lux. Montajes de precisión y los trabajos de precisión, o sea, los trabajos que requieran montajes y trabajos de precisión requieren mucha más iluminación, y los almacenes, pasillos y los procesos de limpieza requieren mucho menos iluminación porque no son trabajos tan detallados. Entonces no se necesita tanto detalle en la imagen o tanta precisión en la imagen que estamos observando. ¿Ya? Por eso ustedes ven los almacenes oscuros. Ahora, la mejor forma de ahorrar en la iluminación es ¿cómo? ¿Qué se les ocurre? Luces LED. No, es no utilizar iluminación. No me diga. Totalmente. Y es donde vienen las Qué construcciones moñito. amigables con el ambiente. Por ejemplo, supuestamente lo que quisieron hacer con el bioclimático. Si se dan cuenta, durante el día el bioclimático en realidad no se necesita ningún uso. Por eso digo lo que quisieron hacer entre comillas. Pero de verdad durante el día no se necesita el uso de lámparas, porque está correctamente iluminado con la luz ambiental. ¿Correcto? Sí, la prenden. Ajá, porque la gente no respeta y la gente no le importa el ambiente. Yo, por ejemplo, en esas clases yo no las prendía. Yo solo las prendía cuando me tocaba clase de noche. En el bioclimático no hay aire acondicionado entonces. No, ahí están los abanicos. Ajá, los En el abanicos. salón de programación y en las oficinas. Porque primero en las oficinas pasa gente, se supone que todo el día. Y en los de informática, porque tienen que refrigerar los equipos, porque si no se sube mucho la temperatura y se pueden fundir. ¿Ya? Es por eso. Ok. ¿Listo? Bueno, muchachos, con esto terminamos el capítulo de eficiencia energética y de optimización de procesos. Ya vimos la parte térmica y vimos la parte eléctrica. Ya les di algunos tips, algunos consejos que se tienen que dar. Ahora creo que empezamos con la parte más fuerte, con la parte más número. Que venga. ¿Listo? Listo. Yes, I am. ¿Cuándo digo que íbamos a tener acceso a estas clases grabadas? Si me recuerdan el viernes les subo las 2 clases que no he subido. Esta y la anterior que no subí. Ok. Porque en semana, el viernes porque me desocupo temprano. Porque en semana me queda muy complicado porque tengo muchas clases por ahí regadas y tengo que hacer otras cosas. Me pone la ¿Ya? alarma para irme a la mediodía. Por ahí a las 11 me pueden recordar y ya yo me encargo de ponerme a subir eso. Hágale pues. ¿Listo? Bueno, muchachos. Detener grabación.